La forma en que pensamos está condicionada por las palabras que usamos. No es una frase motivacional de Instagram, es una idea básica de la filosofía del lenguaje y la lingüística. Si no tienes palabras para distinguir ideas, tampoco puedes pensarlas con claridad. Y por suerte, hoy no necesitamos pensar demasiado. Porque en la crítica contemporánea de anime hemos desarrollado una herramienta perfecta. Una palabra capaz de ahorrarnos tiempo, esfuerzo y responsabilidad intelectual. Guionazo. ¿Por qué desgastarse entendiendo una obra, diferenciando conceptos narrativos o explicando por qué algo falla, cuando puedes resolverlo todo con una sola palabra? Eficiente, contundente y irrefutable. Guionazo. La crítica en la comunidad de anime atraviesa un momento curioso. Nunca hubo tantos analistas, tantos videos de opinión, tantos hilos explicando por qué una obra es objetivamente mala. No importa si hablamos de coherencia interna, de temas, de simbolismo o de género narrativo, si algo no encaja con tus expectativas personales, no es una decisión creativa, no es una convención del género, no es una licencia narrativa, es un guionazo y asunto resuelto. Porque claro, cuando uno tiene una palabra mágica, ¿para qué explicar nada? Antes, criticar implicaba trabajo, había que hablar de coherencia interna, de reglas del mundo, de género, de intención autoral. Hoy no. Hoy basta con escribir guionazo y seguir scrollando. No importa si hubo preparación previa, no importa si el recurso es una convención del género, no importa si la escena funciona a nivel temático. Guionazo y listo, debate cerrado. Una solución elegante para un problema que solo existe si pensamos. La genialidad del término está en su ambigüedad. Guionazo puede significar cualquier cosa que necesites en ese momento. Una contradicción lógica real, guionazo. Una conveniencia narrativa común, guionazo. Un deus ex machina intencional, guionazo. Algo que simplemente no te gustó, guionazo. No es una categoría analítica, es una etiqueta de cierre. No describe el problema, lo cancela. Si el giro beneficia a un personaje que te agrada, está bien construido. Si beneficia a uno que no te gusta, guionazo descarado. Una metodología implacable, totalmente objetiva, casi científica. Así no necesitas revisar tus propios sesgos, la palabra ya incluye el juicio moral. No es preferencia, es criterio. Un criterio curioso, eso sí, que siempre coincide con lo que ya pensabas. Y aquí conviene decirlo sin sarcasmo. El problema de guionazo no es que exista como palabra coloquial. El problema es que sustituye el análisis en lugar de iniciarlo. Cuando dices guionazo, no estás señalando que falló. Se rompió una regla establecida, la solución fue externa al conflicto, faltó preparación previa, el problema es temático o solo de ejecución. La palabra no responde ninguna de esas preguntas, las evita. Y una crítica que evita preguntas no es crítica, es veredicto. En narrativa, no todo error es el mismo. Un agujero de guión no es igual que una conveniencia. Un deus ex machina no es igual que un recurso simbólico. Un aspull no es igual que un giro improbable pero coherente. Cada cosa implica fallos distintos o incluso decisiones válidas. Guionazo aplasta todo eso en una sola masa negativa. No distingue, no explica, no permite diálogo, solo sentencia. George Orwell hablaba de un lenguaje diseñado para reducir el pensamiento. Aquí no hizo falta censura ni imposición, solo comodidad. Cuando una palabra ya incluye la conclusión, pensar se vuelve innecesario. Dices guionazo y el trabajo crítico queda delegado. La palabra piensa por ti, y cuando el lenguaje hace eso, el análisis muere. Aunque suene inteligente. Alguien dirá, el lenguaje lo hace la gente, si todos usan guionazo así, entonces así es. Correcto, y justamente por eso es un problema, porque la popularidad no vuelve útil a una herramienta, solo la vuelve común, y en crítica menos precisión siempre significa peor crítica.
Así que sí, alabemos el término, celebremos lo fácil que se volvió a analizar, celebremos que ya no necesitamos entender historias para juzgarlas, solo necesitamos una palabra: guionazo. Pero si lo que queremos es pensar, dialogar y realmente entender las obras, entonces quizá el problema no sea el guión, sino el vocabulario con el que fingimos analizarlo. Porque cuando el lenguaje deja de servir para pensar, empieza a pensar por nosotros. Y eso, curiosamente, sí es un problema de guión.